Miren, señores, hay cosas que son a veces uno las ve y las lee y a veces no entiende cómo que la va a coger. Dice el amigo Magín, el economista, mi amigo, el director de la DGI, que la deuda pública sube 6.000 millones de dólares cada año, pero que el gobierno no tiene la culpa. Magín acaba de ser contratado para dar una conferencia por el Ministerio de Industria y Comercio y ahí plantea todo ese tipo de cosas. Pero usted me puede contratar y yo puedo decir, pero yo no puedo llegar a ese extremo. No tiene la culpa. Él dice que cubrir el déficit permanente, el déficit fiscal, mediante el endeudamiento se encamina a ser insostenible. Pero ¿quién es que cubre el déficit? Son los gobiernos. Tras varias décadas de déficit de gobierno, el Banco Central ha cubierto mediante empréstito. Sí, es así, es que es correcto. Que el Estado solamente recauda un 14-15% y que los gastos son de alrededor de 18% y que tenemos un déficit fiscal de 3% del Producto Interno Bruto. Y que no es el Estado como tal tiene un tamaño aproximado de 18% del producto. Si lo que recaudamos 15, hay un problema, la deuda va a seguir aumentando, hay un déficit permanente de más de 20 años. No es propio de un partido político. Y él dice, lo que recauda el gobierno no da, entonces hay que endeudarse. ¿Ustedes han oído eso antes? Yo lo oí con Pacheco, no hay de otra. ¿Qué decía el ministro de Economía y Paveliza? Estamos siguiendo la misma mecánica del gobierno pasado, pero para eso no fue que votamos. Para seguir la misma mecánica del gobierno pasado. Magín, tú te dices, el gobierno no, oigan a Magín ahora, porque la gente hace una metamorfosis del caray. Dice, el gobierno no puede ser criticado por endeudarse, ya que un déficit se financia con un endeudamiento público o privado, o se reduce el déficit, Magín. Porque si tú mismo dices que es insostenible, vamos a seguir, porque está proponiendo una reforma fiscal, que el gobierno dice, además dice esto, dice, además de endeudarse y operar con muchas restricciones para manejarse en el déficit, la actual administración, que él dice que no tiene culpa del endeudamiento, dice, la actual administración ha bajado la inversión pública de 4 y 3% durante el gobierno de Leonel y Danilo, 4 cuando Danilo, a 2%. O sea, estamos tomando prestado para no invertir, sino para gasto corriente. Y tú me dices que no es culpa del gobierno. Magín, pónteme claro. Pónteme claro. Y dice, además, entonces dice, para que ustedes vean, porque uno tiene que saber lo que dice. Yo hablo todos los días aquí, búsqueme una incoherencia. Búsqueme una incoherencia. Deploró que las pérdidas en las empresas distribuidoras de electricidad alcanzan un 37% y que el año pasado el gobierno transfirió 100.000 millones de pesos. ¿Cómo se llama la película entonces? ¿Tiene o no culpa? ¿Tiene o no culpa? Dice que hay que hacer algo diferente porque si se sigue haciendo lo mismo, seguiremos en lo mismo con las empresas distribuidoras. Entonces, Magín, ¿quién tiene la culpa? Yo, de que tengamos un saldo de la deuda de 26.000 millones de dólares del 19 al 23. 26.000 millones de dólares, Magín. Tú mismo lo dices, que crece en 6.000 millones, según tu cálculo, 6.000 millones cada año, según el de la CRES, tenemos un saldo de 26.000 millones. Leonel Fernández le dejó a Danilo 19.000 millones de dólares de deuda, el 12. Danilo lo llevó a 54 y se la entregó a Abinader y estamos en 74.000 ahora mismo. Entonces, si no es del gobierno, tú me dices a mí que de quién es. Que estamos gastando 18% del producto y que solamente estamos recaudando 15, 14. Tú fuiste recaudador. Tú sabes cuántas son las exenciones que hay, tú sabes cuál es la elevación. No sé. Yo creo que tú le puedes hacer un gran favor al gobierno, pero tampoco quieras manipular las cosas porque alguien tiene que responder. Entonces vamos a seguir endeudándonos, como dijo Pacheco, no hay de otra. Eso es lo que tú estás diciendo. Sí, pero a Pacheco le luce que es político. Sí, pero a ti no. A ti no, Magín, porque tú eres un técnico, tú fuiste recaudador, tú fuiste de la DGI.
Y tú no puedes estar cogiendo prestado para pagar intereses de la deuda y para pagar gasto corriente, porque mira como tú mismo dices que el gasto de inversión, que era 4% en el gobierno de Leonel del producto, ha caído a 2%. Estamos endeudándonos más e invirtiendo menos. Y tú dices que no es culpa del gobierno. ¿De quién es? Mío, Magín. Claro que sí, que es del gobierno, que tiene que eficientizar el gasto, que tiene que racionalizar, que tiene que... Mira las auditorías que han salido, que son un error de la propia Contraloría que existe, porque esas son auditorías de control interno, que la han puesto ahí a brujulear. Lo que han demostrado es un despilfarro en todas las instituciones del Estado. Entonces, imagín, el déficit, mientras el déficit suba, tenemos que salir a endeudarnos. Y cuando no tengas dónde coger prestado, imagín, ¿qué vamos a hacer? ¿Hablar con la Virgen de la Altagracia? Una pausa. Esto es Economía y Mercado.